Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los cuidados de la begonia maculata. Le voy a dejar acá los nombres comunes, solo sé los nombres en latín. Y bueno, esta es mi begonia, está muy grande, la tengo en una maceta de barro, entonces me está pesando un montón. La tengo acá tutorada, le vamos a hablar todos los cuidados. Esta planta la tengo hace bastante tiempo, diría que bastante tiempo, y la agarré la mano hace relativamente unos meses, la verdad. La verdad es una planta más difícil de lo que creí. Y bueno, vamos a empezar hablando de los cuidados de esta planta, pero ¿en qué me voy a enfocar primero? Bueno, obviamente vamos a hablar de los cuidados, ¿no? Me voy a enfocar de dónde viene la planta, porque lo más importante para saber cómo cuidar una planta es saber de dónde viene su origen. Bueno, las begonias en su mayoría son originarias de América del Sur. Esta begonia maculata es originaria del sur de Brasil, son de climas tropicales, subtropicales, tanto de Asia, de América del Sur, como de África, pero mayormente el mejor ejemplo para entender cómo nosotros tenemos que cuidar esta planta es América, ¿no? Porque América estamos como distinguidos por la humedad y por la selva y por la jungla y bla, bla, bla. Bueno, justamente esto nos ayuda a entender que es una planta que vive abajo de los árboles. Son plantas pueden ser plantas que crecen verticalmente, que crecen hacia arriba, esta es más como arbustiva. Hay algunas que crecen sobre troncos. De hecho, yo esta begonia la encontré en una pared al lado de un lavadero de un familiar que tenía como musgo y estaba ahí creciendo la planta. O sea, realmente donde haya mucha humedad, en un tronco con mucha humedad, puede vivir esta planta también. Y hay otros tipos de begonias que me encantan. Hay una que creo que se llama begonia Reds, que es rastrera, entonces las ponen en unas macetas grandes. Si encuentro una foto se las dejo acá, y creces todo sobre el piso. Rastreras es que son como en el fondo, ¿no? Sobre todo el piso, todo como si fuese como una alfombrita. Realmente son plantas muy, muy lindas. Y bueno, esta planta es conocida por sus lunares blancos, ¿no? Begonia es el género distintivo de la familia Begonáceas. Begoniáceas, porque es Begoniaceae y se dice Begoniáceas. Y maculata es justamente por estos lunares blancos que son hermosos, son muy, muy lindos. Estos lunares los vamos a conseguir con una buena luz y una buena humedad, obviamente, ¿no? Y justamente esta plantita, nosotros tenemos que recrear su hábitat en lo mayor posible. Entonces tenemos luz, que sería luz filtrada porque está bajo de los árboles, mucha humedad y nada más. Es una planta realmente, yo la tengo tutorada, por ejemplo, porque crece para arriba y es una planta que tiende a caer. Yo, por ejemplo, acá tengo un estante que tengo una Ceropegia woody, que es una planta que cuelga mucho. Y si ustedes tienen un estante muy grande, ustedes pueden poner esas begonias, esta begonia, y hay otros tipos de begonias que tienen este tipo de hoja, y se caen porque tienen mucho peso y caen y son hermosas. Yo no tengo un estante tan alto, entonces la tengo que tutorar, que miren, es un palo, les voy a decir la verdad, es un palo de escoba cortado, y le puse hilos. O sea, no necesita nada más. No necesita nada más porque no es una planta que en sus nudos, que es donde salen las hojas, ¿no? Los nuditos, donde salen cada hoja, no va a sacar raíces aéreas y se va a adherir al tutor. Nomás quiero asegurar que la planta se quede bien erguida y se quede bien derecha, porque si no la planta tiende a caerse, ¿no? Bueno, esta plantita, para nosotros tener la iluminación, ¿no? La iluminación, que es muy, muy importante en esta planta. Necesita muy buena iluminación, luz muy brillante. ¿Qué nos referimos con esto? Que tenga muy buena luz, nada de oscuridad, nada de un baño ni esas cosas, esos están los helechos. Necesita, si se puede, el sol de la mañana. Yo, por ejemplo, no lo tengo el sol de la mañana. ¿Por qué el sol de la mañana? Porque no es fuerte. El sol de la mañana, casi todas las plantas de interior son los que más le gusta, porque son los primeros rayos del día donde la luz no es muy fuerte, no nos quema las hojas, y con 2 horitas, 3 de la luz, la verdad que va súper, súper bien. Yo no la tengo con la luz de la mañana porque soy una distinta. No la tengo con la luz de la mañana porque realmente la quiero tener en mi habitación, y en mi habitación da la luz del atardecer, que es la luz que no le tiene que dar. Pero le da como las últimas horas de luz. Yo ahí sí la puse en un lugar que le da. Y la puse con luz de cultivo, que son unas luz de espectro completo,
que bueno, tengo que hacer un video porque es algo para hablar en un video entero, ¿no? Pero bueno, con un sol de la mañana esta planta va a ir muy, muy linda. ¿Cómo nos damos cuenta si la planta está saludable, si la planta está feliz? ¿Y cómo no nos damos cuenta? Miren, por ejemplo, estas hojas del fondo, que son las hojas que yo antes la tenía muy mala, incluso yo de hecho, una de las principales motivos cuando yo compré mis luces de cultivo fueron por mi begonia, porque me encantan las begonias, entonces dije, bueno, necesito tener una luz de cultivo. Miren lo que son estos lunares de acá y miren lo que es el embés de la hoja. No es muy rojo que digamos, es verde. Y miren lo que son, miren lo que es el embés de estas hojas de acá y miren lo que es la parte de adelante. Se notó la diferencia bastante, digo yo, ¿no? Bueno, justamente una de las cosas que tienen las plantas es que siempre van a ir hacia donde va la luz. Mi planta crece para allá porque la ventana está para allá, porque la luz de cultivo apunta para allá. Entonces, nosotros obviamente podemos ir rotándola y va a ir creciendo, ¿no? Pero hacia distintos lados. Pero si nosotros vemos que nuestra planta se estira mucho, porque es una planta que suele estirarse, que se estira mucho, larga hojas tipo lejos, o sea, larga una hoja acá, una hoja acá, una hoja acá, necesita más luz. Incluso sus lunares también nos los va a demostrar. Los lunares no tienen, estuve buscando, no tuve ninguna función biológica. Es como algo así como la variegación, que son esas cosas blancas que vemos en las hojas, que incluso no tienen clorofila, no tienen pigmento verde, o sea que simplemente pura decoración, más puntas para hacer una planta ornamental, ¿no? Entonces es una plantita que necesita muy buena cantidad de luz. Yo la tengo hay una varilla de la luz que la apunta solamente a ella. Ay, perdón, golpeé el micrófono. Pero bueno, realmente es muy importante la luz en esta planta. ¿Qué es el siguiente punto? Y se podría decir que es casi el último, es el sustrato. Yo en ella tengo un sustrato que es con muy buen drenaje. Porque es una planta que le gusta mucho la humedad, que le gusta mucho el agua, le gusta todo mucho, pero también se puede pudrir muy fácil. Porque yo ya tuve esta planta antes y se me pudrió. Entonces, nada, realmente es una planta que yo o me paso mucho con los riegos o me olvido de regarla. Y bueno, nada, yo la puse justo en un lugar donde la veo, igual es bastante llamativa, porque necesita muy buena humedad. ¿Con qué vamos a lograr la humedad? Bueno, vamos a lograr la humedad con una buena cantidad de materia orgánica en su sustrato. Me refiero a tierra, por ejemplo. Lo más común, yo les digo lo más común porque yo no me compro la fibra de coco, la turba rubia, la turba negra, el musgo sphagnum. A ver, yo me compro todo junto y lo voy formando, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Me compro una tierra fortificada, una tierra mejorada, que ya me viene con turbas, que ya me viene con musgo, que ya me viene con chips de pino, con vermiculita, etc. Y básicamente lo que yo hago es a la tierra agregarle perlita y chips de pino. Pero ¿qué podemos usar para la tierra, no? La tierra ya me viene abonada. Podemos usar 10% abono, 70% de 70% de tierra negra y todo lo demás de perlita con el chips de pino. La perlita nos va a servir para la aireación del sustrato, nos va a servir para que nuestro sustrato tenga más drenaje, tenga más espacios de aire entre el sustrato y que no se estanque el agua. Y los chips de pino van a servir exactamente para lo mismo, pero con la diferencia de que también aportan humedad, porque son chips del pino, también se le llama palito descompuesto, y con el tiempo cuenta como materia orgánica porque este palito descompuesto, que es por eso palito descompuesto, este chip de pino se va a ir descomponiendo con el tiempo y va a formar parte de la tierra, forma parte como un sustrato orgánico porque se va a descomponer y va a abonar a nuestras plantas. Entonces es como un milagro, ese chip de pino es un milagro, lo mezclan todo, pueden poner, por ejemplo, 2 partes de eso, 2 partes de perlita, todo el resto de tierra, musgo, lo que tengan. Y otra cosa más que es muy buena es la vermiculita. La vermiculita es muy buena porque, a diferencia de la perlita, que son muy parecidas, lo que hace es que, además de drenar el agua, mantiene el agua, como que chupa, como es como una esponja, entonces chupa el agua, no, una esponja, no sé. Lo que digo es, agarra el agua y agarra los nutrientes y los va liberando con el tiempo. Entonces con los chips de pino nos vendría a servir justamente para drenar y mantener la humedad en este sustrato. Yo esta planta creo que la riego 2
veces a la semana, 3, la tengo en el interior, la tengo con muy buena humedad, la tengo rodeada de plantas, eso es otra de las cosas para tener mucha humedad, rodeada de plantas, la tengo rodeada de 3 philodendron, rodeada de 2 peperomia, de una planta del dólar, de una ceropegia, la tengo rodeada literal, de un syngonium, o sea, es como que está muy rodeada y está en el medio de todo, entonces hace que haya mucha humedad. Rociarlas de agua no va a dar humedad, lo que sí puede dar humedad es poner un difusor cerca, no pegado, porque nos puede dar hongo, pero sí cerca. Y bueno, el sustrato muy importante, ¿no? Muy importante que sea drenante, pero que también pueda mantener esa humedad. Ese chis de pino y esa vermiculita nos va a ayudar un montón. Algo que no les mencioné es sobre la fertilización. La fertilización de estas plantitas yo hace poco la fertilicé. Hay que fertilizar a principios de la primavera y después en otoño más o menos. Es una planta que a mí me está creciendo más ahora, pero hasta que llega el invierno entra en un periodo de reposo hasta casi, diría yo, antes de la primavera. Ya antes de la primavera, ya finales de agosto, mediados de agosto, a mí me empezó a crecer un montón, empezó a sacar hojas a lo loco. Entonces, la fertilización yo hago con fertilización sólida, que son unas pelotitas que se van descomponiendo con el tiempo. Yo uso una cucharadita según diga su envase, siempre siguiendo las instrucciones. Y ponemos las pelotitas cerca del tallo, no, porque puede quemar la planta, entonces la hacemos siempre como cerca de los bordes de la maceta. Y con el tiempo, normalmente tardan 3 meses, se van descomponiendo y van liberando nutrientes. Les recomiendo el fertilizante triple 15, 15 de nitrógeno, fósforo y potasio, que va a servir nitrógeno para las hojas, el potasio para las flores. ¿Potasio para las flores? Sí. Y fósforo era como para las raíces, creo. Realmente me lo voy a corregir acá si es que está mal, pero es como un fertilizante súper general. Si ustedes quieren que florezca, van a poner un fertilizante más concentrado en potasio, porque el potasio sirve para los frutos y para las flores. Lo mismo con el nitrógeno, si es que quieren más hojas y así sucesivamente. Y tema de la maceta, que no les hablé, el material de la maceta, les recomiendo profundamente el plástico, porque el plástico va a controlar la humedad que tiene que tener la planta. Si nos pasamos de riego no va a pasar nada, va a liberar el agua y ya está. Y si la planta con el tiempo va a ser muy grande, mejor el plástico porque esto te pesa 1 tonelada ya y es así. Es una maceta número 15, número 14. Imagínense si la tengo en número 20, no me quiero imaginar. Y además, esto lo que tiene de malo, eso sí, si vienen en climas muy calurosos o les falta mucha humedad, esto se los recomiendo porque absorbe mucha humedad. Esto es una maceta que es como fan de la humedad y absorbe mucha humedad. Sí, eso sí, si nos olvidamos de regar, las raíces se van a adherir al barro y van a intentar absorber humedad y eso es malo para la planta. Pero si ustedes tienen climas muy calurosos, les recomiendo el barro porque es muy bueno. Pero si no, realmente no. No es una planta muy difícil, pero es como muy sensible. O sea, es muy sensible a que le dé el sol directo mucho tiempo, tipo de sol, es muy sensible a los riegos. Esta planta igual te va a avisar, te vas a dar cuenta, porque está así erguida. Yo la regué justo ayer. Está súper linda y cuando empieza a faltarle riego, las hojitas se hacen como así, te das cuenta. Pero si tenés alguna duda, bueno, yo no tengo ningún palito, siempre acá tengo uno. Metés el palito y decís, salió, pero re húmedo, listo, no lo riego. Entonces vos metés el palito otra vez y si sale seco, lo regás. Yo realmente les recomiendo que tengan un sustrato muy buen drenante, con muy buen drenaje, porque es una planta que se puede pudrir fácil. Pero bueno, nada, vale la pena. Es una planta muy hermosa, muy decorativa. Todas sus especies, todas las begonias en sí son muy hermosas y súper valen la pena comprarlas. Realmente son muy lindas, muy únicas. Y acuérdense que las hojas rojas en el embés y lunares bien grandes demuestra que la planta está súper bien cuidada. Eso sería todo por hoy, espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like si les gustó. Me serviría un montón si lo comparten con alguien que creen que le es útil. Y nos estamos viendo para la próxima.